externa, no solamente hay que echar culpas. También nos atrapó la pandemia, que dejó secuelas muy graves, no solamente en la salud, sino también en el terreno económico, en el empleo, en el crecimiento. En el 2020 la economía se desplomó casi el 10%. Eso significa que en términos de crecimiento económico, este sexenio, esta administración literal, no va a crecer, no va a tener crecimiento negativo, porque lo que recuperemos apenas va a compensar lo que caímos en caída libre en el 20 por la pandemia, y estoy convencido de ello por políticas erráticas que no se tomaron a tiempo, decisiones para que esto no fuera tan estrepitoso. Pero el tema es cómo lo vamos a arreglar, porque hay varios temas que lastiman y preocupan. La seguridad pública hoy sigue siendo el principal reto a resolver en los próximos años y meses. El restablecimiento y recuperación del sistema de salud, que está muy desgastado, prácticamente destruido, tumbamos la casa y no pudimos construirla. Algo funcionaba, por ejemplo, el Seguro Popular le daba servicio médico a casi 60 millones de mexicanas y mexicanos. Hoy eso no existe porque se deshizo de su que había y no se construyó lo que debiera sustituirlo. En materia de educación tenemos que replantearnos todo el esquema porque hemos venido en picada. Teníamos secretarios de educación de la talla de Vasconcelos, ahora tener una secretaria que no sabe matemáticas de segundo grado, de primaria. De ese tamaño es la desgracia. En el sector agroalimentario, en el desamparo total, que alerto, viene una crisis por escasez de granos, no solamente en México, sino en el mundo. Y que aunque tengamos manera de comprarlos, no va a haber, tenemos que tomar medidas urgentes, que ojalá el gobierno lo haga, porque eso va a ser muy difícil. Cuando se escasean los alimentos, de nada sirve el dinero. Y aquí fundamentalmente el tema va a ser de los granos, la crisis de los granos. Estando en Acapulco es difícil no hablar del turismo. Acapulco perdió el esplendor por abandono, porque ya no le estamos invirtiendo en infraestructura, en promoción, en seguridad y en modernizar este hermoso destino. Y ahorita ahí discutíamos con los compañeros del grupo. Les decía yo que Acapulco es la bahía más hermosa del Pacífico. Me corrigió Héctor, me dijo que no, es la más hermosa del mundo. Entonces, bueno, coincido, no puedo más que estar de acuerdo. ¿Quién no quiere venir a Acapulco? El tema es cómo acompañamos a las y los empresarios y integrantes del sector, de la cadena del sector turismo, a que se recupere lo perdido y que Acapulco vuelva a ser el destino preferente de quienes gustan de un lugar hermoso y que tenga todas las condiciones para ello. Yo quisiera un día venir a la disco, como lo hacíamos hace muchos años en el Radio, no sé si todavía existe, y otros lugares emblemáticos de la historia del turismo y de la convivencia en Acapulco. Pero ahí le dejo para dejar las preguntas, porque si no los voy a aburrir con Roy. Gracias. Vamos a empezar con Carla Galarce. Sí, acá. Por favor. Carla. Buenos días, ingeniero. Bienvenido. Mis hermanos de Cuadratín. Rápidamente, ingeniero, para no alargar esto más, preguntarle sobre un tema en concreto y tiene que ver con las autodefensas. Pues su gobierno también enfrentó este problema, lo que está ocurriendo y parece que se está extendiendo al resto del país, pero particularmente focalizado en entidades en donde existe una alta presencia de comunidades indígenas, donde además no ha habido presencia de policías estatales y donde se han olvidado la capacitación de las policías municipales. Si existe ya un dibujo de lo que podría establecerse como una estrategia en concreto para este sector de seguridad, para estas entidades, ¿cuál es?
Estoy construyendo, Carla, una estrategia integral para hacerle frente a la inseguridad y la violencia, no solamente en entidades que hoy presentan una crisis mayor, porque conocemos los estados que por razones diversas históricamente han tenido este conflicto, y convencido además de que la ruta que hemos seguido no es la correcta. Militarizar la seguridad pública es equivocado. Poner a los soldados y a los marinos a hacer tareas de policías, grave error, y está demostrado que en los 16 años que llevan los militares de las Fuerzas Armadas haciendo tareas que no les corresponden, y ahora peor porque construyen trenes, aeropuertos, vigilan estaciones de autobuses, y peor, pero en particular en la seguridad pública, hay que decirlo con mucha claridad, las Fuerzas Armadas fueron y están formadas para otra cosa, no para combatir la inseguridad pública. Luego, incluye también que hay que reformar el artículo 115 constitucional, porque le dieron todo el compromiso y la obligación a los gobiernos municipales que no tienen la capacidad ni técnica, ni financiera, ni profesional para poder enfrentar ese terrible flagelo en su territorio. A Guerrero tuvo una triste noticia, una desgracia hace un par de semanas con lo de San Miguel, Totoapa. Por eso hay que crear una policía profesional, civil, capacitada, adiestrada, equipada, buenos salarios, prestaciones, y luego necesitamos invertir la pirámide. Los recursos se quedan en el centro y no hay capacidad económica de los municipios para atender esta urgente demanda ciudadana. Agrego también, la ruta de las autodefensas no es la solución. En el mundo de las autodefensas, cuando empiezan, hay buenas y malas, pero al final todas van a acabar siendo malas, por obvias razones. La seguridad no puede estar en manos de civiles armados que no les compete hacer la tarea de seguridad. Hay dos cosas en las que desde la fundación del Estado son monopolio de el cobro de impuestos y el uso legítimo de la fuerza. No puede cambiar eso porque entonces no tendría razón ni sentido el Estado. Cuando yo llegué a Michoacán, al frente del gobierno, había 5 corporaciones: autodefensas, fuerza indígena, fuerza rural, fuerza ciudadana y la estatal preventiva. Decreté la desaparición de todas y construí una que se llamó, de cambiar de nombre, la Policía Michoacana, que se empezó a profesionalizar y empezaron a dar resultados. Esa tiene que ser la vía. Yo, el acuerdo, le pusieron las armas más de 4,000 pesos, que el comisionado Castillo les había metido a la nómina y les había dado licencia para que pudieran hacer un tareas de seguridad pública. Se acabó. Por eso pudimos combatir en un más del 95% del secuestro. Prácticamente eliminamos la extorsión, el cobro de piso. Entonces, con esa experiencia y otras más, gente experta en la materia, es que estoy construyendo una estrategia integral que voy a aplicar a partir del 1 de octubre del 2024, que voy a protestar como presidente de México. ¿El modelo de AMLO o el de Calderón? Continúa Jacob Morales, por favor. Esta tarde. Preguntarle, insiste en contra de la militarización del país, pero ¿cuál sería, si nos pudiera dar un solo adelanto de la estrategia, a partir de dónde o de qué fuerzas estaría retomando justamente este planteamiento de que las seguridad debe estar a cargo de nuestra civil? El modelo, a ver, la Guardia Nacional no es una mala creación. El problema de la Guardia Nacional es que el 90% de sus integrantes, de sus elementos, son soldados o son marinos. La Guardia Nacional o Policía Nacional tiene que estar integrada por policías, con mujeres y hombres que tengan vocación de ser policías. Un soldado no quiere ser policía. Se fue al ejército
porque tiene vocación por la formación castrense, militar, no para andar persiguiendo malandros en las calles o combatiendo pleitos en los bailes o en las cantinas. Es decir, la policía civil es la que tiene que hacer ese trabajo. Por eso yo no digo que haya que volver a hacer otro cuerpo, la Guardia Nacional. Nada más que hoy el 90% son soldados y marinos con una forma diferente. Por eso no hay resultados, porque nuestras heroicas Fuerzas Armadas están formados para otras cosas, no para tareas, mucho menos para andar haciendo hospitales o construyendo aeropuertos. Tiene que ser la Guardia Nacional o la Policía Nacional con mando civil, con elementos preparados, capacitados. Hay que invertir en tecnología, hay que darles buenos salarios, ¿cierto? Se va a presentar esta semana una iniciativa para homologar los salarios de los policías con la de los soldados, que es los que tienen las mejores prestaciones y los ingresos. Y luego voy a pedir que el Congreso reforme la Constitución para acotar las responsabilidades que tienen los municipios en materia de seguridad y que se les dejen las que pueden cumplir y el resto lo hagan los gobiernos estatales con el acompañamiento del gobierno federal, pero no dejarle todo ni a uno ni a otro. ¿Podría, de ejemplo, el Estado de Michoacán su gestión al frente del gobierno para... No toda, ¿cómo se llama? ACOP. No todo, porque tuve buenos resultados los primeros 3 años. Después llegó la estrategia de abrazos y no balazos y todo se modificó y se hizo un masacote, pusieron al frente esas tareas gente que no sabe. ¿Sabes que los responsables de comandar las mesas de seguridad eran los delegados del bienestar o los activistas de Morena en los distritos? Así no, o sea, eso fue una vacilada. Por eso, hasta los primeros 3 años tuve muy buenos avances. Después, subsistir, su opinión del partido. El PRD finalmente está quedando un partido muy pequeño, sin militancia. Guerrero era la principal bastión del PRDismo a nivel nacional y prácticamente el PRD aquí se ha convertido al lugar del partido verde. Está sin duda en una crisis, todos los partidos están en crisis, el nuestro, por obvias razones, pues ha tenido un desgaste mayúsculo. Nada más hay que recordar que el hoy presidente fue 2 veces nuestro candidato presidencial y que a él irse hacia otro partido y visualizarse la posibilidad de triunfo, muchos periodistas le dieron para allá, aunque ahora anden con el ala caída y desencantados porque no los han pelado y no resultó lo que pensaban. Y sí, numéricamente ha habido una disminución, pero en calidad hay PRD para rato. El PRD condensa la historia y el pensamiento más avanzado, progresista, democrático que hay en el país desde 1919, que se obtuvo por primera vez el registro. Yo creo que se va a recuperar ante el desencanto en los pasillos de la T4. Yo creo que van a regresar muchos. Y ayer me reuní con toda la dirigencia del PRD y las cifras en medio del tsunami tampoco es malo, digamos. Ganaron el 25% de los municipios. Tenemos 9 diputadas y diputados y se ganaron, creo que 1 o 2 distritos federales el PRD. Y ahí va. Yo soy militante fundador y creo en el proyecto político del PRD. Y tengo la confianza de que vuelva a agarrar. ¿El compañero Abel Torres? Abel Torres. Preguntarle, dice que para que llegue el próximo presidente de la República debe tener la bendición de Estados Unidos. Usted habla con toda seguridad de que será el próximo presidente de México. Sí, a ver. Es un decreto. Ya tiene la bendición de Estados Unidos de llegar a ser el presidente de la República. ¿Con qué pactaría usted?
con ninguno, con el pueblo de México. Es un error partir de que para gobernar hay que pactar con los cárteles. No, esa se llama paz narca y no queremos una paz narca para el país. Con Estados Unidos respeto,